Sí, hermano, lo escuchamos Ya. muy bien. Muy bien. Amén. Como compartió el hermano Pascual, el tema general es orar sin cesar para la máxima experiencia y disfrute de Cristo. Pero, en adición a los mensajes que vamos a compartir y a los bosquejos que ustedes tienen, hay una carga, un peso muy profundo en nosotros en cuanto al tiempo en que nosotros estamos viviendo. El Señor obviamente ha permitido esta pandemia. En medio de esta pandemia, el Señor ha permitido que muchas cosas se estén recobrando. Una vez más, el tema general es orar sin cesar para la máxima experiencia y disfrute de Cristo. Por un lado, esto es una conferencia, pero por otro lado, puede ser o parece ser una reunión de hogar, porque, bueno, ustedes están en sus casas, yo estoy en mi casa, y la atmósfera es una atmósfera más íntima, más conducente a tener alguna visión o revelación en cuanto a lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El tema de esta noche es orar sin cesar. La pauta en los escritos de Lucas, en las epístolas de Pablo, en los mensajes de vida y en el entrenamiento de perfeccionamiento. Así que por un lado tenemos dos aspectos basados en las escrituras. Los escritos de Lucas, las epístolas de Pablo. Y por otro lado tenemos el ministerio del Nuevo Testamento que nos ha llegado a través de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee en los mensajes de vida y en el entrenamiento de perfeccionamiento. Así que espero que no tenga que compartir más allá de una hora o unos 10 minutos, pero tengo un encargo muy pesado en mi corazón en cuanto a que una de las cosas que el Señor ha estado restaurando o recobrando en esta época es el ministerio de oración de la iglesia y las reuniones de hogar. Dos cosas: el ministerio de oración de la iglesia y las reuniones de hogar. Entonces, en cuanto a esto, Lucas es muy fino en cuanto a su comunión y a su compartir, no solo en el libro de Lucas o la carta o el Evangelio de Lucas, pero también en el Evangelio en el libro de los Hechos. Necesitamos darnos cuenta que Lucas dice en el libro de los Hechos que en el primer tratado él trató con unas cosas. En el primer tratado él trató con el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero en el libro de los Hechos él trata con el ministerio celestial de Jesucristo. Y en ambos, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, vemos que la oración es un asunto crucial. Y por eso les digo que Lucas es muy fino en su redacción de ambos tratados. ¿Por qué? Porque en el primero, él comienza con oración
Y en el segundo, que es Hechos, también ahí está la oración. Ahí está la oración. Entonces, el punto romano número 1 dice así: la pauta hablada por el Señor y documentadas por Lucas en su evangelio. Si usted va al evangelio de Lucas, en el capítulo 1, de Lucas, versículos del 10 en adelante, ahí está la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y dice así: y toda la multitud, el versículo 8 en adelante, dice Lucas 1:8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su turno, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el templo del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de quemar incienso. Para mí, hasta recientemente, los sacerdotes judíos sacrificaban animales, llámense a corderos, becerros, palomitas, pero aquí dice que él le tocó en suerte entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y en el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Esto no es cosa pequeña. Lucas es tan fino de presentar esto. ¿Por qué? Porque Juan fue un instrumento dispensacional para cambiar la era de los profetas, de la ley y los profetas, al Nuevo Testamento, al ministerio del Nuevo Testamento. Eso está en Lucas 16:16. No tengo el tiempo para ir ahí, pero si usted busca ahí, el Señor Jesús dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí adelante el reino de Dios es anunciado. De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Así que Juan el Bautista fue un instrumento dispensacional para cambiar la era del Antiguo Testamento a la era del Nuevo Testamento. ¿Y por qué ocurrió esto? Por medio de la oración. El ángel le dijo: no temas, porque tu petición ha sido oída. Esto quiere decir que la petición de Zacarías y Elizabeth no fue simplemente para tener un hijo, sino fue con miras a la economía de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel capítulo 1. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 8 al 13, tenemos a Ana, la madre de Samuel, que está orando por una situación personal. Ella quería tener un hijo, pero no podía tener hijos.
Y estuvo orando, orando, orando. Y cuando usted lea los versículos del 8 al 13, se dará cuenta que Ana, la madre de Samuel, estuvo orando hasta que en un momento ella dice: oh Jehová, dame un hijo que yo te lo devuelvo a ti para que te sirva. Ella tocó el corazón de Dios. Su oración, como la de Elizabeth en el Nuevo Testamento, fue una oración de un cambio dispensacional. Esto quiere decir que nuestras oraciones deben ser con miras a un cambio dispensacional. ¿Por qué menciono esto? Porque Samuel cambió la era de los jueces a la era de los reyes. Él ungió a Saúl y él ungió a David. Así que Samuel fue un instrumento dispensacional. ¿Pero por qué? Por causa de la oración. Juan el Bautista lo fue también. Juan el Bautista lo fue también. Por tal razón, lo que vamos a estar compartiendo este fin de semana está relacionado no simplemente con el asunto de orar, sino que nuestra oración llegue a ser un instrumento dispensacional que cambie la era de la gracia, la era de la iglesia, la era del misterio, a la era del reino, por medio del ministerio de oración de la iglesia. Es por eso que el tema es orar sin cesar. Pero por otro lado, la carga que tenemos en esta conferencia es que nuestro concepto de oración cambie. Nuestro concepto de oración cambie. A que no simplemente seamos aquellos que pedimos cosas, sino que estemos en comunión con el Señor. Que estemos en comunión con el Señor. Y nuestro concepto de oración debe ir a otro nivel, debe ir a otra esfera, a la esfera de que oración no es simplemente pedir, sino oración es contactar a Dios para absorberle, Y como veremos en estos puntos del bosquejo, todo esto está relacionado con la venida del Señor. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida cristiana, todo lo que nosotros hagamos, debe estar relacionado y hacerlo con miras a la venida del Señor, a su regreso. Así vivieron todos los creyentes en el primer siglo, esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor. Y de hecho, quiero referirlos a los mensajes para edificar a los nuevos creyentes. Los mensajes para edificar a los nuevos creyentes del hermano Watchman Nee en el tomo 3. En el tomo 3, al final, él tiene un apéndice 2. En el apéndice 2, el hermano Watchman Nee comparte que nosotros debemos ser aquellos
que viven esperando la venida del Señor. Porque así fueron los creyentes en el primer siglo. Todos los creyentes en el primer siglo vivieron esperando la venida del Señor. Y tengo que testificarles que yo he sido muy ayudado en estos días con este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que es un versículo que lo hemos usado tantas veces. Tantas veces hemos usado este versículo. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles. Yo me quedaba en esa parte del versículo, pero dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aún nuestra santificación es con miras a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese contexto que Pablo, en 1 Corintios 5:17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, que es uno de los puntos que vamos a tocar en este bosquejo. Así que todos los apóstoles, Pablo, Pedro, aún todos los apóstoles, aún Jacobo, en Jacobo 5:17, él habla de Elías que oró en la oración. Así que todos los apóstoles estaban claros que el asunto del ministerio de oración de la iglesia es crucial para que el Señor vaya adelante. Así que entonces, vayamos a el número romano 1 y dice, la pauta hablada por el Señor y documentada por Lucas en su evangelio. Y la letra A dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Así que fue en este contexto de oración que vino esta revelación en cuanto a quién era él. El Señor Jesús, toda su vida fue una vida relacionada con la oración. Y en Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús en un lugar orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto quiere decir que nosotros necesitamos aprender a orar. Y debemos decirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Amén. No sé orar. Necesito aprender a orar. Pero ¿qué es orar? Orar no es ir delante del Señor con una lista de asuntos o peticiones y por mi automóvil o por mis hijos. No. Orar es con miras a entrar en Dios, a tener comunión con Él y absorber al Señor. Eso es oración. Oración no tiene que ver simplemente con pedir cosas. Claro, cuando estamos en comunión con el Señor y estamos absorbiéndolo a Él, Él deja en nosotros su sentir en cuanto a peticiones y en cuanto a intercesiones. Pero orar es tener comunión con el Señor, Por eso, la letra C dice, es en Lucas 18:1, también les dijo Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque la oración, que es entrar en Dios y tener comunión con Él, es una de las cosas que Satanás ataca más. Continuamente, Satanás está atacándonos para que nosotros no tengamos tal clase de comunión con el Señor. Y fíjense que estamos uniendo el asunto de oración con comunión. Comunión y oración son una misma cosa. Intercesiones, peticiones, acciones de gracias, esas se pueden incluir dentro de nuestra comunión con el Señor. Pero oración es tener comunión con el Señor. Es nosotros entrar en Él y tener tal clase de relación continua en la cual Él se imparte a nosotros, nosotros lo inhalamos, nosotros lo recibimos. Por ello es que en Lucas capítulo 21, versículo 36, el Señor dice, velad pues en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y dice en todo tiempo. Eso quiere decir que en todo tiempo vamos a estar de rodillas o vamos a estar en un aposento. No, esto va más allá. Esto va más allá. Esto va al asunto de nosotros estar en comunión. Y comunión implica el fluir de la vida divina. El que nuestra mente, nuestros pensamientos estén delante del Señor, continuamente. Les voy a dar un ejemplo. En Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, este es un incidente que ocurre después, unos días o no sé cuánto tiempo, que el Señor reprendió a las ciudades de Betsaida, Corazín y Capernaum. Y las reprende hasta el versículo 24. Y en el 25, él dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús. Cuando usted responde a una pregunta. Usted responde a algo que alguien le dice, pero anteriormente no hay nada ahí. Y dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te enaltezco, Padre. Oh, él estaba hablando con el Padre. Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Respondiendo, ¿pero a qué? Parece que el Padre le preguntó algo y él respondió. Y en el 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, ¿a qué? Oh, esto muestra, y si usted va a las notas de la versión recobro, en esos versículos, usted podrá ver que en esas notas el ministerio nos muestra que el Hijo estaba en una continua comunión con el Padre, con el Padre. Eso es oración. Eso es oración. Entonces,
El número 2, Romanos dice, la pauta documentada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:14 dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración. Hechos 2:43 dice, y perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. Los discípulos, después de la resurrección del Señor, ellos habían aprendido que necesitaban estar en continua oración para que todo lo que hiciesen, lo hiciesen en comunión con el Señor. Entonces, uno de los puntos que queremos traer es que el asunto de orar no es simplemente pedir por asuntos, es estar en comunión con el Señor. Continuamente. Poder tener tal clase de comunión vertical con el Señor. En esa comunión, Él nos da ciertas cosas por las cuales nosotros podemos interceder y las cuales nosotros podemos interceder y podemos también tener acciones de gracias. Pero esto está íntimamente relacionado con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Por eso me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. En Juan 15, versículo 7, el Señor dice, si permanecéis en mí. Esto quiere decir estar en la presencia del Señor. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Aquí se nos muestra que hay una relación muy significativa entre estar en la presencia del Señor y orar la palabra del Señor. Y orar la palabra del Señor. Si nosotros permanecemos en Él, eso es por medio de la oración y de la comunión. Y sus palabras permanecen en nosotros. Esto es la Escritura. Así que cuando estamos en la presencia del Señor, necesitamos orar la palabra del Señor. Cuando oramos esto, dice aquí, os será hecho. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Así que este asunto de la oración en el apóstol Lucas estaba presente en ambos, en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Por eso, en Hechos 9 y 11, en cuanto a Pablo, después que Pablo tuvo la experiencia con el Señor, dice que donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y entonces fue enviado Ananías a Saulo, porque decía, porque he aquí él ora. Entonces, esto muestra que el ministerio de oración de la iglesia es necesario que sea recobrado plenamente antes del regreso del Señor. Y el Señor ha permitido esta pandemia para que recobremos el ministerio de oración de la iglesia. No piensen ustedes, queridos hermanos, que esta conferencia es un tema más, el tema de la oración, orar sin santo. No. Necesitamos recobrar el perseverar en la oración, el orar sin cesar. Y este orar sin cesar es el orar
en el cual estamos continuamente teniendo comunión con el Señor. Teniendo comunión con el Señor. Y me parece, voy a buscarlo por aquí, creo que es en Efesios 3:20. Sí, es en Efesios 3:20. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Él dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y la nota, 278 participantes. la nota 21, perdón, la nota 22, oh, gloria al Señor por este ministerio. La nota 22 de ese versículo dice, estrictamente hablando, las palabras pedimos o pensamos se refieren a los asuntos espirituales relacionados con la iglesia y no a las cosas materiales. Es acerca de estos asuntos espirituales que debemos tanto pensar como pedir. Tal vez pensemos más de lo que pidamos. No nos pasa eso a todos nosotros. Pensamos, oh, yo me paso todo el tiempo pensando. Pensamos más de lo que pedimos. Pero escuchen, Dios no solo cumple lo que pedimos para la iglesia, sino también lo que pensamos con respecto a ella. Y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es esto? Es la oración que estamos hablando aquí. Esto es el orar sin cesar. No simplemente pedir, sino un pensar. Nuestro pensamiento llega a ser una oración porque estamos en comunión con el Señor. Con el Señor. Y para los apóstoles esto fue muy, muy significativo. Porque si usted va a Hechos capítulo 6, cuando le traen el asunto de que las viudas griegas no estaban recibiendo el alimento suficiente como las judías, fueron donde los hermanos y convocaron a los 12. Y ellos dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester. Y nosotros, hablando de los 12, y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero fíjense en cómo ellos ponen primero la oración. No hay un ministerio de la palabra poderoso si no hay oración. La oración anticipa el ministerio de la palabra. Así que aquellos que compartimos la palabra del Señor, necesitamos primero que nada tener un ministerio de oración para que la palabra pueda ser poderosa. Bueno, creo que tengo que avanzar un poco en esto. Dice aquí, la pauta hablada por el apóstol Pablo. En Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En las epístolas de Pablo, Pablo siempre estaba orando. Primera de Corintios 1:2 dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:18,
con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Él había visto lo que nosotros necesitamos recobrar plenamente. Letra D dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. En uno de los mensajes se va a elaborar un poco más este asunto en Colosenses. En Colosenses 4:2, letra E, perseverad en la oración, velando en ella. Primera de Tesalonicenses 5:17, ya lo mencionamos, dice, orad sin cesar. Y Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y eso es en el contexto de que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si usted lee Primera de Timoteo capítulo 2, del 1 al 8, encontrará que en el contexto de que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, está la oración por los reyes y por los que están en inminencia y están en todos los hombres en todo lugar. Que levanten manos santas, que levanten manos santas. Así que hasta aquí hemos visto la carga del apóstol de Lucas y del apóstol Pablo. Ahora vamos a entrar rápidamente a algunas porciones del ministerio en cuanto al hermano, el ministerio, en cuanto al hermano Lee. Y dice la pauta representativa en los mensajes de vida. Estas son una serie de mensajes. Y ahí están las citas. Oh, maravilloso. Letra A dice, la oración que hacemos sin cesar, la cual puede ser comparada al respirar, es la clave para permanecer en el Espíritu. Orar es respirar. Mientras hablo con ustedes externamente, interiormente estoy orando. Mientras ustedes operan una máquina en su trabajo, pueden orar interiormente. Mientras estoy hablando, queridos, estoy orando para que seamos tocados a tener tal clase de vida. Estas citas de los mensajes de vida, tomo 1, capítulo 12, son maravillosas. Letra B dice, orar sin cesar es la única manera en que somos resguardados en Cristo. Sin la oración nos encontramos fuera de Cristo. Mientras que mediante la oración estamos en Él. Así que en un sentido, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es orar. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es orar, pero orar desde esta perspectiva. No de estar pidiendo cosas, sino de entrar en el Señor. De perseverar, de pensar, Señor, mientras voy conduciendo, conversando con el Señor. Mientras estoy trabajando, mientras las hermanas están cocinando, o cuidando a sus niños, conversando con el Señor, como yo estoy conversando con ustedes. Aleluya. Letra C dice, este espíritu de oración debe ser la esfera en la cual vivimos. Traiga esta atmósfera a su vida diaria. Ore sin cesar. Esto no significa que todo el tiempo nos mantengamos orando por diferentes asuntos. ¿Ven que el punto no es orar por diferentes asuntos? Orar sin cesar significa inhalar al Señor y disfrutarlo continuamente. Significa permanecer en la esfera del Espíritu
donde el Señor está con usted y usted está con Él. ¿Qué es esto? Esa es la mezcla. Esta es 2 Corintios 6:17 o 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu Amén. es con Él. Letra D, a fin de permanecer en el Espíritu, debemos orar. Pero queridos hermanos y hermanas, necesitamos cambiar nuestro concepto de lo que es oración. Oración no es ir con una lista. Oración es entrar en Dios, tener comunión con Dios. Yo lo he mencionado en varias ocasiones y por casualidad lo tengo aquí y lo vuelvo a mencionar otra vez. Hay un libro de mensajes del hermano Witness Lee que han sido de gran ayuda para mí. Son 6 mensajes y se llama Tener comunión con el Señor para la mezcla de Dios con el hombre, para la mezcla de Dios con el hombre. En esa mezcla, Él pone su sentir en nosotros por lo que tenemos que interceder o por lo que tenemos que pedir. La letra D del bosqueo dice, a fin de permanecer en el Espíritu debemos orar. Si usted deja de orar constantemente, se encontrará fuera del Espíritu. Mediante este ejercicio continuo, usted llegará a ser una persona que permanece en el Espíritu. En el último libro de la Biblia, Juan dijo que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en una serie de mensajes que están redactados hoy día en un libro que se llama Entrenamiento de Perfeccionamiento, maravilloso. Todos debemos ir a ese libro. Yo he sido muy ayudado en cuanto a hacer en el entrenamiento de perfeccionamiento. La letra A del capítulo 13, sección dice, una vez más, les repito, que lo que tienen que hacer es orar todo el día. Por oración yo no me refiero a orar de la manera en que acostumbramos a hacerlo. Yo me refiero a que oren durante su vida cotidiana. Oh, Señor Jesús, queridos hermanos, hay una carga muy, muy profunda en nosotros para que cambie nuestro concepto de lo que es oración y estemos en comunión con el Señor todo el día. Yo espero, mi hermano Rick, que va a compartir mañana en la mañana, nuestra carga en este fin de semana es que nuestro concepto de oración se ha cambiado y si lleguemos a ser personas con una actitud de oración, que sea que esté trabajando en el campo o esté trabajando en una oficina o esté laborando en la casa, las hermanas, o laborando en la oficina o conduciendo el automóvil, tengamos tal clase de perspectiva de que estamos teniendo comunión con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Letra B dice, es preciso darnos cuenta que debemos orar sin cesar. Letra C, no importa cuán ocupados estemos, debemos cultivar la práctica de orar. Claro que esto aún no es un hábito en nosotros. Debemos decirle, Señor, perdóname, esto no es un hábito en mí, pero crea este hábito en mí. Es por eso que nosotros necesitamos practicar. Sí, este punto me ha ayudado tanto este punto. Dice, si no oran hoy, no pueden orar mañana.
Si no oran en la mañana, no pueden orar al mediodía o en la noche. Un tiempo de oración nos fortalecerá para que oren 2 veces más. Si oran 2 veces, esto los fortalecerá para que oren 4 veces más. Mientras más oren, más tendrán que orar. Mientras más oren, más les gustará orar. Mientras más oren, mayor será su capacidad de orar. Si ustedes no oran, simplemente no les gusta orar. Si ustedes oran, su apetito por la oración aumentará. No detengan su oración. Así que mientras más oremos, más se desarrollará en nosotros ese hábito de orar, esa práctica. Nosotros, los seres humanos, somos personas de hábitos. Y esos hábitos se desarrollan por medio de hacer las cosas continuamente. Mientras menos oremos, menos oraremos. Pero si mientras más oramos, si oramos 5 minutos en la mañana, podremos orar 5 al mediodía o 5 antes de acostarnos. He estado en esta pandemia practicando no solo tener un avivamiento matutino en la mañana, ni al mediodía, sino antes de ir a la cama, antes de descansar, tener un tiempo de oración con el Señor. Oh, Señor. De hecho, una vez estuve en una conferencia del hermano Lee, que él compartió, y ya estoy terminando, donde él compartió que cuando vayamos a descansar en la noche, no debemos ser como las gallinas o los animales que se van a descansar sin orar, sino que debemos tener un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque quién sabe si cuando abrimos los ojos en la mañana habremos partido y estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, debemos, antes de ir a dormir, tener un tiempo de comunión con el Señor. Letrae dice, tal vez mientras estuvieron en algún otro lugar, no tenían tal aspiración, pero al llegar al recobro del Señor comenzaron a sentir una aspiración por la oración. Aun cuando en cierta medida no hayan sido muy victoriosos, todavía tienen deseos y hambre y sed de orar. Ahora, por favor, ejercítese en tener hambre. Letra F dice, les dije que antes de hacer cualquier cosa era mejor orar. Antes de decir algo, es mejor que oren. Antes de ir a algún sitio, es mejor que oren. Incluso antes de pensar algo, es mejor que oren. Ahora añadiría algo más. ¿Qué les parece esto? Incluso antes de amar, deben orar. Antes de llorar, deben orar. Antes de perder la paciencia, primero necesitan orar. Antes de criticar, primero necesitan orar. Letra G, orar sin cesar no es tan solo orar antes de iniciar alguna actividad. Orar sin cesar implica, además, orar durante nuestras actividades. Mientras ustedes están escuchando esta conferencia, deben estar orando. Letra H, orar sin cesar es simplemente invocar el nombre del Señor durante cualquier actividad que hagamos. Queridos hermanos y hermanas, pienso que deben darse cuenta cuál es el encargo y cuál es el peso de esta conferencia. Una vez más, el tema es orar sin cesar para la máxima experiencia y el disfrute de Cristo. Gracia y paz les sean multiplicadas.